Muy buenos días desde el foco oscuro. Bueno, estamos hoy, pues bueno, según se vea del país y tal. Vamos a empezar las efemérides del día 3 de abril del año 2023. Y bueno, empezamos con el recuerdo de Honorio IV, pues sí. Eh, este fue papa, nació en 1287 y fue papa fallece en 1287 y fue papa entre los años 1285 y 1287, nuestro Honorio IV. Seguimos con fallecimientos y en el año 1441, en esta fecha, el 3 de abril, fallece Blanca I de Navarra, que fue reina de Navarra entre los años 1425 y 1441 y reina consorte de Sicilia entre los años 1402 y 1409 también. En 1695 parece fallece Melchior de Hontecocho, algo así se dirá, digo yo, que es un pintor holandés que lo que pintaba sobre todo es pájaros. Dice que era el Rafael de los pájaros. Pues bueno. Jesse James fallece en 1882, sí, asesinado a traición por un miembro de su banda. Y entonces en la tumba pone su madre: en memoria de mi hijo amado, asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece figurar aquí. Bueno, pues era Robert Ford el que le asesinó. Y bueno, pues actores que han hecho de Jesse James, pues nada más y nada menos que Tyrone Power, Keith Richards, sí, el de los Rolling Stones, Robert Duvall y Brad Pitt han hecho de Jesse James. Bruno Hauptmann fallece en 1936 en la silla eléctrica. Este era una persona que se culpó del secuestro del piloto Lindbergh, que era del hijo del piloto Lindbergh, que era un aviador muy famoso. Y entonces, para que hay dudas sobre su culpabilidad. Fue secuestrado el 1 del 3 de 1932, que acabó muerto. Y bueno, pues se han hecho películas. Y bueno, y hasta Asfalto tiene una canción que se llama El hijo de Lindbergh. El hijo de Lindbergh, sí. Bueno, pues Bruno Hauptmann fallece en 1936 en la silla eléctrica. En 801 empezamos con un acontecimiento, tiene lugar la rendición de Barcelona. Barcelona se rinde a las tropas de Guillermo de Tolosa, que llevaba las tropas de Luis el Piadoso, que era de conde de Tolosa. Y bueno, y se incorpora al Imperio Carolingio por los estados catalanes un poquito, se llamaba la marca hispánica. Ludovico Pío era su jefe, más o menos. Bueno, seguimos con acontecimientos. En 1559 tiene lugar la firma de la paz de Cato Cambrasi. La firman tres reyes grandes de Francia, el de Inglaterra y el de España. Y luego, para celebrar, cuando se celebran a partir de ahí, pues tienen lugar unos cambios de territorio y se decide la boda de Felipe II con una hija de Enrique II de Francia. Entonces, cuando tienen lugar luego esas bodas, pues Enrique II muere en un accidente, en un torneo. Y bueno, y también señalar que con este paz de Cato Cambrasi es la primera de las entradas que tengo en la tabla de las efemérides. Sí, con esto empezó las efemérides, con la paz de Cato Cambrasi. Bueno, empezó antes, que empecé a mirar las efemérides, pero cuando empecé la base de datos fue, por eso, en el 2021. Pues sí, con la paz de Cato Cambrasi, el 3 de abril del año 2021. Bueno, vamos a seguir con efemérides. En 1860 se inaugura el servicio postal de Pony Express, que van ahí recorrer todo Estados Unidos, un servicio muy interesante, para que luego con el ferrocarril le quitó el sitio, pero fue muy interesante esa idea. En 1922 Stalin se hace secretario general, fue nombrado secretario general del Partido Comunista Panruso. En principio era un cargo que era poco importante, pero él hizo de él un cargo que era el más poderoso del país al final y de prácticamente todos los partidos comunistas. Dice mucho que el secretario sea jefe del partido. Plan Marshall tiene lugar en 1948 porque Truman ratificó el Plan Marshall el 3 de abril de 1948 y creó la Administración para la Cooperación Económica, ACE, para administrar el programa, liderado por Paul Hoffman, que permitió que sobre todo a Europa se levantara con una cantidad de dinero de Estados Unidos que nos vino de maravilla en un momento muy crítico, porque era un momento después de la Segunda Guerra Mundial que Europa estaba devastada y un momento que podía haber ocurrido de todo y bastante bien fueron las cosas. En 1970 Burtain se proclama campeón de Europa de los pesos pesados, derrotó al alemán Peter Weyland por KO en el séptimo asalto y se coronó campeón de Europa de los pesos pesados, que era un acontecimiento en su época. Rafael Urtay, que lo acabó bastante mal. En 1970 Karpov se convierte en campeón del mundo de ajedrez por incomparecencia de Bobby Fischer. Parecía ser que pedía una serie
de requisitos que no se lo concedieron y tal. Y bueno, en 1997 tiene lugar la captura de una bomber. Aquí, pues el neoludita, pues cuidado con la bombita del neoludita, porque eran dos personas que se dedicó a mandar bombas a la gente, bombas, cartas bombas, paquetes de bombas, y él hizo una especie también de manifiesto y tal. Y bueno, pues al final es capturado y le acaba en la cárcel. Todo un personaje, en una bomber. Se llamaba Teodoro Kaczynski. Conocido como una bomber. Bueno, en el 2004 pues también tiene lugar la inmolación de los terroristas del 11M, sí, cuando los que estaban allí involucrados en el 11M, en los atentados de Madrid, del metro, del tren, pues fue allí la policía, les pilló y cuando les iba a coger, pues explotaron y murieron allí los 8 miembros de la célula y también un agente policial de los GEO que le fueron a coger en el año 2004, el 3 de abril. Bueno, que en 2016 también se dieron a conocer los denominados Panama Papers. Esto fue, pues, llamaron a un periodista del Süddeutsche y creo que era John Doe, y entonces esto hablaba sobre una empresa que era una empresa de abogados panameña, Mossack Fonseca, pues que tenía una serie de papeles y de negocios un poco fraudulentos y que pillaron a mucha gente. Fue muy sonado en este día lo de los Panama Papers, los papeles de Panamá. Bueno, vamos con nacimientos de gente importante y pocos actores más importantes que Marlon Brando, pues sí, nace en 1924, el 3 de abril, y bueno, salen películas como la de Silencio, que consigue el Oscar al actor, en El Padrino también, Viva Zapata, hace de Zapata, en Julio César hace de Marco Antonio, en Rebelión a Bordo, El Motín del Bounty, también muy famosa su Último Tango en París, El Último Tango en París, también hace de Superman, no de Superman, sino del padre, y Apocalipsis, ¿no? Pues mucho, y estuvo muy vinculado a la política, rechazó un Oscar, pues todo un personaje más lombrando, en El Padrino es muy bueno. En 1952 pues nace nuestro Kiko Veneno, este gran cantante, pues aquí le tenemos a cantándonos algo. Lobo López empezó con el disco en 76 de Veneno. Luego sale la Leyenda del Tiempo, compone la canción Volando Voy, es suya. Luego hace otro disco, Seré Mecánico por Ti, Si Tú, Si Yo, Pequeño Salvaje, El Pueblo Guapeado. Pero luego con Échate un cantecito, que es cuando saca esta canción, pues es cuando empieza a tener bastante éxito, las cosas como son. Con esta canción está muy bien, Kiko Veneno está muy bien, muy alegre, muy buen cantante, tiene cosas muy alegres. Y bueno, y otro cantante más conocido todavía. Y bueno, a mí me gustaba más Kiko Veneno, pero a más gente le gustaba cuando salió. Y si no, miren cómo gusta. ¿Oyen los gritos? Miguel Bosé, cantaba también esta. Los gritos ahí, que tenía un alfal terrible. Me volvía loca. Por aquí, pues nace pues en un 3 de abril, no vamos a decir el año, porque William Gallas nace en 1270. De gente un poquito menos conocida, pero bueno, que también tiene su gran historia. Pues bueno, bastante conocido, pues fue un militar, que luchó por la independencia de Escocia. Bueno, sobre todo es conocido, pues sí, es el de la película Braveheart, esta que sale Mel Gibson haciendo su papel. Pues nace en 1270, el 3 de abril. También Alessandro Stradella es un compositor italiano, nace en 1639. Carlos V de Lorena nace en 1643. Pues él fue titular del Ducado de Lorena, pero luego fue ocupado por Francia y luego se hizo militar. Estuvo en la guerra franco-holandesa, estuvo en la guerra contra los turcos en el sitio de Viena, en la guerra de los 9 años también, y luego hizo un libro que es El arte de la guerra, de Carlos V de Carlos V de Lorena. En 1699 nace un compositor que es Jean-Baptiste Forqueray, que hace sobre todo cosas para viola de gamba. Todorois Kolokotronis, este es un militar, este luchó por la independencia de Bélgica, fue uno de los principales militares que luchó, venció la batalla de Derbenakaya, y bueno, fue nombrando comandante de las fuerzas griegas en el Peloponeso. En 1857 nace Dolores Aleu Riera, esta es una médico, fue la primera mujer médico de España y la primera que se consiguió el doctorado también de medicina. En 1860 nace Ulpiano Checa, este era un pintor español, y bueno, hace varias cosas, sobre todo de tipo histórico. Van a Colmenar de Oreja, tienen allí su museo y pueden encontrar varias obras. Aquí tienen la Naumaquia, un combate naval entre romanos, que sí, eso es la Plaza Navona en Roma, hacían combates navales.
pues eso, un combate naval, pero de exhibición, no es Eduardo Sánchez de Fuentes, nace en 1874, es un compositor que hace tú, íntima, se llama, son habaneras, lo que hace es cubano y hace habaneras, un habanero que es, hace habaneras. Alcide de Gasperi, nace en 1881, este es un político, es considerado uno de los padres de Europa, este fue presidente primero del Reino de Italia durante del 10 del 12 de 1945 al 13 de 6 de 1946 y luego ya es el presidente de la República porque los italianos votaron en contra hicieron un plebiscito y salió la República sobre la monarquía. La monarquía estaba muy implicada con el fascismo, Churchill quería que hubiera monarquía, pero bueno, fue presidente de la monarquía durante 46 al 53. Y bueno, pues estuvo en varios gobiernos y ministros de exteriores, hizo que Italia se adhiriera a la OTAN, ingresara en la CECA, pues fue un gran europeísta. Bueno, pues seguimos un poco con Nacimiento, porque Caíto es un humorista, un poco de la generación del 27, pues hacía cosas de humor, caricaturas, director de cine, tomó su seudónimo de Caíto como tipo el emperador, por el Akito de japonés, pues de la historieta española, bueno, hacía algún dibujo y tal, algún chiste. Leslie Howard es un actor que nace en 1893, hace La Pimpinela en la Escarlata, hace una película de Pigmalión, no la famosa, pero hace que es nominado al Oscar, y luego pues es lo que el viento se llevó, pues es Leslie Wilkes, el amor de la Escarlata, el amor que no consigue, pero porque está loquita por él, y bueno, luego no estamos claros, porque lo que el viento se llevó, pues hay que verla. El que no la haya visto, que la vea rápido. María Castelnuovo Tedesco nace en 1895, es un compositor para guitarra, sobre todo, compositor italiano, pero hace cosas para guitarra, sobre todo. Ahora un trago de agua. En 1904 nace Dionís Bennassar, este es un pintor de Pollensa. Bueno, tiene Anglada Camarasa influye en él y bueno, pues mire, si viene aquí tiene un cuadro suyo, una barca, pues tiene un estilo así un poco impresionista, tal, con mucha luz, muy de la zona del Mediterráneo, muy mediterráneo. En 1918 nace Enrique Iturriaga, que era un compositor de Perú, está un poco entre cosas modernistas y tradicional. Doris Day nace en 1922, esta es una actriz, pero también era cantante, aquí no tenemos cantando. El hombre que sabía demasiado nos canta esta joyita. Y luego con Rojas solo hace varias películas, Pilotal, Pijama para dos, No me mandes flores. Tuvo una época, un show en televisión del 68 al 73. Todo un personaje, Doris Day. Será. Bueno, vamos con Nacimiento. En 1922 nace José Hierro, este es un gran poeta español. Pertenece a la primera generación de la posguerra, dentro de la poesía desarraigada. Él estuvo en la cárcel porque, bueno, su padre le metieron a su padre, que si salió, le llevó una información, estuvo en la cárcel de 1939 a 1944. Bueno, luego salió, ha escrito Quinta del 42, Cuánto sé de mí, luego ha sido muy reconocido, fue Príncipe de Asturias en el año 1981 y Cervantes en el año 1998. Que por allí tiene ahí un chalet, un chalet que yo conozco, que tiene la zona de Titulci, y por ahí hay un chalet que era donde vivía él. Eusebio Sempere es un artista, escultor, que fue príncipe de Asturias de las Artes en 1983. Bueno, pues si ven un poco, tiene una escultura en el paseo, lo que se llama el Museo al Aire Libre, Museo de Escultura al Aire Libre, en el número 41 del Paseo de la Castellana. Tiene ahí una escultura suya, ahí con los hierros y tal. Bueno, pues móvil de efecto Moiré. Bueno, pues una cosa que se mueve. Y vamos con Nacimiento, seguimos con Helmut Kohl, este fue canciller primero de la República Federal de Alemania, cuando había por un lado la República Federal de Alemania y por otro la República Democrática de Alemania. Pues fue de 1932 a 1990 y con el lugar la unificación. Y se sigue llamando República Federal de Alemania, pero es la unificada, que ahora están todos los alemanes, que se supone, aunque según puede haber los alemanes de todas partes, de 1990 a 1998, muy importante este líder. Pina Pellicer nace en 1934, esta es una actriz mexicana
que hace cosas muy diferentes. Hace El rostro impenetrable con Marlon Brando y también hace una película que se llama Rogelia de Rafael Gil con Arturo Fernández y para que luego se suicida en el 1964, pero era una actriz bastante curiosa, las cosas como son. En 1942 nace Marsa Maso, también es una actriz que no la conocía yo mucho, pero tiene 4 nominaciones al Oscar, nada más y nada menos, con Permiso para amar hasta medianoche, La chica del adiós, capítulo 2, Solo cuando me río, también sale con esta nominada y también sale en El sargento de hierro, una película de Clint Eastwood, hace un papelito. Mario Lavista nace en 1943, es un compositor mexicano de música clásica. Richard Manuel nace en 1943, este ya hablamos el día de otro día, porque 4 de 3 del 4 de marzo hablamos de él porque se suicidó. Es un músico de The Band, entonces tiene pues The Shape I Am In, The Band. Aquí tenemos el disco de The Band. Este gran obra que acompañaba a Bob Dylan y que tiene esta película de Martin Scorsese, El último vals, que hay que oírla a todo volumen, como dice al principio de la canción. ¡Qué canción esto! Cuando se hacía música, de verdad, The Band. Este hay que recomendarlo, hombre. Pues Richard Manuel nace en 1943. Bueno, y seguimos con gente tocado por las musas, porque en 1946 nace Marisa Paredes, esta gran actriz española. ¿Qué marcha? Esta película hay que verla, ¿eh? Y bueno, y que si con algo se puede tomar alguno para animarse para verla y tal. De esas películas que molan para verla. Bueno, pues Marisa Paredes nace en 1946. Hace Tatamía con Morau, hace Cara de Acelga, que es una película que dirige José Sacristán, que fue nominada al Goya de Revelación, por actriz revelación. Luego sale en Con el lejano, con Almodóvar, claro, y La flor de mi secreto, que fue nominada al Goya de la actriz, y La vida es bella también, hace con este, ya no me acuerdo cómo se llama, este italiano, que ganó tantos Oscar. Todo sobre mi madre también hace, conseguía el Goya de honor en el año 2018, y bueno, fue presentada a la Academia también de Cine durante del 2000 al 2003, seguimos un poco con Carlos Salinas de Gortari. Este fue presidente de México durante los años de 1988 a 1994, un todo personaje. Eduardo Zaplana, este político español que nace en 1956, pues fue alcalde de Benidorm de 1991 a 1994. Esto lo consiguió con una moción de censura de una tránsfuga, la Maruja Sánchez, y parece que lo era bien pagado. Luego fue presidente de la Generalitat de 1995 a 2002 y ministro de Trabajo. Y bueno, pues fue muy nombrado en su día Zaplana y se le acusaba de también como otros. Alex Baldwin nace en 1958, es actor. Beetlejuice empieza a hacer Beetlejuice. La caza del octubre rojo también sale. El aviador de Scorsese. Los infiltrados también de Scorsese. Y luego sale en Torrente 5. Y bueno, pues ahora ha salido hace poco por la siguiente pistola que estuvo haciendo una película que murió una persona. Francesca Guzmán nace en 1958, esta es una fotógrafa. Y bueno, pues aquí tenemos una foto suya. Yo fui a ver una exposición suya al canal, sobre todo en el canal, aquí al lado, en el Museo del Canal. Tenemos aquí una foto suya, que está un poco colgada, está muy bien. Tiene cosas curiosas, las cosas como son. Francesca Guzmán. David Hyde Pierce, este es un actor. Pues bueno, este sobre todo sale en Fraser, pues consiguió nada más que nada menos que 4 Emmys por Fraser, que era muy bueno, era el rubito que hacía de papel de muy tonto, ¿no? Era el coprotagonista prácticamente, porque él y el Fraser eran muy buenos, muy graciosos. En 1961 nace Eddie Murphy. Bueno, este hace Límite 48 horas, Soñadoras y sobre todo es el príncipe de Zamunda. Hombre, que en nuestra época pues es todo un personaje, el príncipe de Zamunda. Sí, hombre. Charlotte Coleman nace en 1968, esta es una actriz y bueno, tuvo un final desgraciado, murió de una enfermedad, un ataque de asma, y sobre todo es conocida porque sale en 4 bodas y un funeral. Es la compañera de piso de Hugh Grant, del personaje que hace Hugh Grant. Jamie Hewlett es un historietista, pues este es co-creador de Gorillaz, del grupo de música que salen cantando, y luego hizo antes también un personaje, Tangirl, que era una chica así, que era así tipo anarquista, un poco Born to Killer, un poco nacido para matar. Pues este es el estilo de Gorillaz, por si les gusta el grupo de música, pues también la pueden ver. Pues este nace en 1968, este historietista. Vamos acabando un poco con Ismael Morales, esta es una presentadora, actriz. Consiguió el Godoy, que es como la peor actuación, por Locos por el Sexo y La Marcha Verde. Esa empezó en El Informal, un programa, tuvo una época un romance con Pedro Ruiz, y El Informal hacía una serie de entrevistas que parece luego que la sustituyó Patricia Conde.
Bueno, tenía bastante buena presencia la chica, hacía una entrevista así como un poco surrealista, bueno, de eso, gracias. Luego, pues Roberto Pérez Toledo, es un director español que hizo 6 puntos sobre Emma, y luego también sale una película que al final todos mueren, pues hace una parte de ella que se llama 13 días antes del impacto, los románticos del fin del mundo, hace cosas. Y acabamos con Fernando Ramallo, que es un actor que bueno, que sale en la buena vida de David Trueba, Carreteras secundarias y en Crampack. Y bueno, y con esto pues nos despedimos hasta el 4 de abril, que ya les contaremos algo de lo que sea, de las efemérides. Pues bueno, pues hasta el 4 de abril, que tengan muy buen día.